Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy os traemos el unboxing, review y prueba de sonido del nuevo altavoz inalámbrico pequeñito de la marca Tronsmart, el Tronsmart Nimo. Y como siempre, antes de hacer el unboxing, pues vamos a ver cuáles son sus características en base a lo que nos pone el fabricante en la caja. Y en este caso, pues la caja es pequeña y tampoco viene mucha información, así que bueno, pues tenemos... ¿Qué nos dicen? Pues que es un altavoz muy pequeñito. Nos dice que la carcasa es metálica, lo cual es un detalle de calidad, que es IPX7, con lo cual pues le podemos sacar de paseo o llevar a la piscina un día que llueva, o podemos usarlo en la ducha. Muchos usos se me ocurren, con lo cual fácil de llevar en cualquier bolso. Tiene la característica de emparejamiento estéreo, con lo cual podemos hacer que este coja el estéreo derecha y este coja el estéreo izquierda. Lo probaremos a ver qué tal suena. Y bueno, nos dice que es fácil de llevar y que trae pues una pulserita, ¿no?, para llevarlo, como ya vemos en la fotografía. Así que bueno, una vez vistas las características, pues vamos a hacer un unboxing a ver qué pinta tiene y si nos gusta. Y bueno, comencemos el unboxing, pero antes he descubierto que la cajita viene con ventana, con lo cual, pues, mira, aquí tenemos uno de ellos en un color y el otro modelo, pues, viene en otro color diferente. Qué chulo, ¿eh? Así que venga, vamos a empezar con el unboxing. Pues aquí lo tenemos. Es, como vemos, muy pequeño. Le quito el precinto. ¡Qué chulada! O sea, parece una miniatura, parece un juguetito. ¡Qué detallazo! ¡Qué bonito! Me parece un altavoz ideal para regalar y quedar bien. Luego veremos qué tal suena, pero ya casi es lo de menos, viendo lo bonito que es. Es metálico. Vemos que trae sus patitas de goma, pues para ponerlo en la mesa y que no se mueva, que se moverá. Vemos aquí el radiador de sonido. Y la salida de audio. Y aquí tiene el puertecito de carga, USB tipo C, y el botón, dos botones, que ya veremos para qué vale cada uno. Joder, chulísimo, chulísimo. A ver si hay algo más en la caja. Pues el cable de carga, de USB-A a USB tipo C. Y este al menos... Ah, digo, si no viene manual. Y el manual de instrucciones. Que como siempre digo en todos los vídeos que hacemos de Tronsmart, pues siempre conviene echarle un vistazo, porque por lo general todo se consigue en base a combinaciones de botones, un toque, dos toques, tres toques, etc. Así que bueno, pues joder, chulísimo, chulísimo. Vamos a abrir el otro a ver qué tal. Joder, realmente son preciosos, ¿eh? Joder, no sé cuál me gusta más. Joder, me parece un superproducto. Así que bueno, vamos a probarlos, vamos a conectarlos al móvil y vamos a ver qué tal suenan. Bien, pues antes de probarlo vamos a conectarlo al móvil, que va a ser la fuente de audio en este caso, ¿no?, para la prueba. Entonces lo primero que tenemos que hacer es emparejarlo. Para eso simplemente mantenemos pulsado el botón de on-off del altavoz, unos segundillos. Ya está.
Y ahora, pues, en el móvil, pues como cualquier emparejamiento Bluetooth. Entramos en las opciones de Bluetooth, lo buscamos y lo añadimos. Ahí está, Tronsmart Nimo. Vamos a vincular. Vinculado. Y una vez que hemos emparejado el que digamos el anfitrión con el móvil, pues lo que tenemos que hacer es encender el segundo. Y para que se empareje, tenemos que dar 2 veces al botón ON. Y ya está. Ya tenemos emparejados. Ya tenemos emparejados los dos altavoces. Uno hará el canal derecho de estéreo y el otro el izquierdo. Así que venga, una vez que lo tenemos configurado, vamos a probar con un par de cortes musicales y a ver qué tal suenan. Y bien, vamos a probar un poquito, a ver qué tal suenan. Ahora va a sonar pues un poquito de música de guitarra. Bueno, ya sabéis, como siempre, música sin copyright para evitar rollitos con YouTube. Pues vamos a poner un poco de música sin derechos de autor, con guitarras y al 50% de volumen. Y ahora pues vamos a poner el mismo corte al 100% de volumen, a ver qué tal suena, si hay algún tipo de distorsión o algo. Y ahora vamos a cambiar un poco de estilo de música, a música más tipo house. Y como antes, vamos primero al 50% y luego lo subiré al 100%. It's almost like falling in love for the first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't let me down. It's gotta be all. It's gotta be all or nothing. All or nothing. Y vamos a ver ahora al 100% de volumen. It's almost like falling in love for the first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't let me down. It's gotta be all. It's gotta be all or nothing. Y bien, llega el momento de las conclusiones. No sé,
es la hora de vertir nuestra opinión, tras haber probado un poquito cómo suenan con diferentes tipos de música y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que cuando los abrí, me gustaron simplemente por la estética. O sea, dije, qué altavoces más bonitos. Y qué bien acabados se les ve. Metálicos, con su pulserita para poder llevarlos, IPX7 para poderlos sacar cuando llueve o meterlos en la ducha. No esperaba que sonaran demasiado bien, la verdad. Son 5 vatios de potencia, lo que tienen no es demasiado. Sin embargo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, que cuando les hemos probado, pues ha sonado mejor de lo que yo me esperaba, sinceramente. El sonido es bastante claro, obviamente en ese tamaño no hay graves, es obvio, pero bueno, los agudos están más o menos bien, los medios y bueno, un poquito hay de grave, parece que suena, aunque realmente ya te digo, no, graves no hay, aquí no puede haber graves. Suenan más o menos bien. La música de guitarra, pues un poquito tal vez mejor que la música un poco más house, pero creo que estaremos de acuerdo que incluso al 100% de volumen no ha habido nada de distorsión. Con lo cual, pues bueno, hablamos de un altavoz a buen precio. Su precio de tarifa son 19 euros, pero los veremos más baratos con cupón de descuento. Y me parece, pues no sé qué opinarás tú, pero a mí me parece un regalo perfecto. Es ideal, es que son preciosos, quedan bien en cualquier sitio y el sonido pues no está nada mal. Así que bueno, si tienes una opinión diferente o quieres preguntarnos algo, pues ahí tienes el espacio de comentarios debajo del vídeo. Ahí en la descripción dejaremos enlace de compra y cupón de descuento si lo conseguimos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si te suscribes al canal, pues conseguiremos poder acceder a un mayor número de productos para poderlos probar y compartirlo con vosotros. Y eso es todo. Os vemos en la próxima.